bienvenida a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Yuset Veritas. Mi nombre es Valeria Trinidad y el día de hoy analizaremos desde un enfoque de género las dificultades probatorias en la práctica judicial y qué cambios surgen en nuestros sistemas procesales para garantizar una tutela judicial efectiva frente al contexto de desigualdad estructural. Para ello, hoy contaremos con la presencia de la profesora Ana Rodríguez. Mucho gusto, profesora, y bienvenida a Pausa Legal. El gusto es mío, Valeria. Encantado de estar con todos vosotros y vosotras en Pausa Legal. Y muchas gracias y creo que también su participación nos va a poder ayudar a ver un poquito de estas dificultades probatorias y desde un enfoque de género. Para empezar, esta sería la primera pregunta. Desde el Mm. derecho procesal, ¿cree que la carga de la prueba puede convertirse en una barrera para la igualdad? Pues yo creo, Valeria, que depende de cómo esté configurada. Aquí circunscribo mi respuesta al proceso civil, porque por supuesto en el proceso penal rige la presunción de inocencia y el indubio pro reo. Pero en procesos de tipo civil, si acudimos a las reglas tradicionales de prueba de los hechos constitutivos por parte del demandante, impeditivos, extintivos y excluyentes por el demandado, a veces sí que se pueden generar enormes dificultades y verdaderas probatios diabólicas, porque a fecha de hoy, aunque hay casos de todo tipo, no es frecuente que quien discrimina exponga abiertamente sus motivos, ¿no? Siempre trata de ocultar su intención bajo una aparente legalidad. Con lo cual, si aplicamos esas normas rígidamente, en ocasiones la persona discriminada no tiene la capacidad de acreditar lo que está alegando. ¿Qué sucede? También hay una parte buena, que se pueden hacer ajustes y modificaciones dentro del marco de derechos y garantías que alivien esa carga de la prueba. Por ejemplo, en España, en el 217.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tenemos una regla especial de distribución de carga de la prueba, en virtud de la cual el demandante, la persona demandante, en lugar de tener que acreditar los hechos constitutivos, basta con que aporte un principio de prueba para que el onus pase a recaer sobre el demandado. Hay también en otros sistemas la aplicación de lo que se llaman las cargas dinámicas. En España se denominan principios de disponibilidad y facilidad probatoria, pero al menos tal y como está configurado en España, es potestativo para el juzgador, con lo cual es más problemático. Yo estoy más a favor de una regla especial porque así obligatoriamente hay que aplicarla. Aplicándolo también al ordenamiento peruano, tomar en consideración la discrecionalidad que tiene el juez a veces, ¿no? Como usted dice, tal vez sería mejor la aplicación de una regla especial en estos casos, justamente para evitar estas barreras a la igualdad. Bueno, en esa misma línea también de la igualdad, quería hacerle la siguiente pregunta. Desde una perspectiva de género, ¿cuál es su visión de la dispensa del deber de declarar? Y bueno, primero quisiera que nos explique brevemente a qué se refiere la dispensa del deber de declarar. Pues la dispensa del deber de declarar es un derecho que se reconoce en la legislación procesal, en el caso de España en el 416, que permite que determinados testigos de la causa puedan decidir no declarar. ¿Para qué está previsto, Valeria? Nosotros, con carácter general, si presenciamos un delito, vamos a tener dos deberes. Primero, el de concurrir al llamamiento judicial cuando seamos convocados a ello, y segundo, el de prestar declaración acerca de lo que hemos visto u oído. Esa es la regla general en los sistemas. ¿Qué sucede? Que hay en determinados supuestos en los que el legislador considera que por el vínculo que une, hay de diverso tipo, ¿no?, a la persona acusada con el testigo, se le puede dar la opción al testigo de no hacerlo, de no declarar en contra de esa persona. No es una obligación, es una posibilidad. Bueno, ahora creo que nos quedó un poco más claro y entonces la pregunta central sería, desde una perspectiva de género, ¿cuál es su visión de la dispensa del deber de declarar? El tema de la dispensa del deber de declarar en situaciones de género, por así decirlo, ¿no?, de violencia de género particularmente, es algo que llevo trabajando muchos años, Valeria, que me preocupa. Es una cuestión muy compleja. El debate se genera porque desde ciertos sectores, tanto de la doctrina como de la jurisprudencia, se abogaba por limitar, a través de diversas vías, que no voy a entrar ahora, el derecho a la dispensa del deber de declarar de las víctimas de violencia de género. Ahí para mí ya había un primer problema de base y eran aquellas sentencias que limitaban sin amparo legal el derecho a la dispensa, ¿no? Porque el derecho a la dispensa
es un derecho de configuración legal, por supuesto, como todo derecho tiene sus límites, pero con anclaje constitucional. Entonces, para mí eso ya era un problema. Llega el año 2021, se reforma el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es el 416, y se establecen una serie de excepciones. ¿Por qué creo que es problemático? Por varias cosas. Primero, porque se ha desnaturalizado con alguna de estas excepciones el sentido de la dispensa. Nosotros la dispensa la tenemos, o hasta que llegó esta reforma la teníamos, para todas y cada una de las declaraciones. Me explico. Si una víctima declaraba en fase de instrucción, era llamada en fase de instrucción, se podía acoger o no a la dispensa y lo mismo pasaba cuando llegaba el juicio oral. Su decisión previa no suponía un condicionante de lo que iba a pasar después. Ahora, con una de esas excepciones, no. Si la víctima declara una vez, ya va a tener que hacerlo siempre. Y eso altera la naturaleza jurídica de la dispensa. No quisiera trasladar ni muchísimo menos una idea equivocada de cuál es mi posicionamiento. Yo creo que es absolutamente importante que las mujeres víctimas de violencia de género declaren contra sus agresores. Es que ojalá todas lo hicieran. Simplemente creo que para conseguir esa declaración, esa prueba de cargo, no todo vale, ¿no? Porque lo que estamos generando en la práctica o lo que podemos generar es colocar a las mujeres en una tesitura muy complicada. Imagínate que una no quiere declarar y el Estado, en este caso a través del Poder Judicial, la obliga. Puede haber, no siempre sucederá, pero puede haber mujeres, primero, que se nieguen, con lo cual van a cometer un delito de desobediencia, o a lo mejor que declaren, pero para proteger a su agresor mientan. Y de nuevo tenemos un delito, pero en este caso de falso testimonio. De esta manera lo que estamos haciendo es revictimizándolas, vamos, por partida doble y triple. Haciendo como una comparación al ordenamiento peruano, en el caso al menos en el ámbito penal, en el artículo 165 también justamente hay, bueno, tal vez no está como dispensa de declarar, pero hay esta abstención justamente de algunas personas, o sea, algunas personas por consanguinidad, como el cónyuge, pero creo que en el ordenamiento español está mucho más desarrollado esto, tal vez también de manera jurisprudencial. Bueno, ya mi tercera pregunta sería, en la práctica judicial sobre la admisión y valoración de la prueba desde un enfoque de género, ¿cuáles son las principales dificultades probatorias que enfrentan las partes afectadas? Vale, empiezo con las situaciones interesantes desde el punto de vista de la perspectiva de género en relación a la admisión de la prueba. Aquí nos encontramos fundamentalmente con dos situaciones, Valeria. Primero, en ocasiones se admiten pruebas que aplicando una perspectiva de género no se deberían admitir. Es más, ni siquiera en puridad haría falta hablar en este punto concreto de perspectiva de género. Bastaría con que nos centrásemos en el criterio de la pertinencia que regula nuestros códigos procesales, ¿no? Se deben admitir las pruebas que guarden relación con el objeto del proceso. En España hubo un caso muy famoso hace unos años, el caso de la manada de Pamplona, donde una chica fue víctima de una agresión cometida simultáneamente por varios varones. Cuando se produce el juicio, una de las defensas presenta como prueba un informe de un detective privado. ¿Qué había hecho este detective privado? 3 meses después de acontecidos los hechos, siguió a la chica por la calle. Entonces va reseñando en su informe si la chica va a la facultad, si la chica sale a una fiesta por la noche, si toma un café con unos amigos, etcétera, etcétera. Y junto con este informe del seguimiento físico, hace lo propio también con las redes sociales. Este informe del detective privado servía desde el punto de vista de la pertinencia para dilucidar algo en relación a los hechos que habían acontecido en Pamplona 3 meses antes. En absoluto. ¿Qué hacía este informe? Partir, y aquí es donde entra en juego la perspectiva de género, de sesgos, de prejuicios y de estereotipos machistas, los de quienes erróneamente consideran que si una mujer que ha sido víctima de una agresión sexual al tiempo lleva una vida aparentemente normal, ¿no? Con todas las comillas que podríamos establecer en una cuestión tan compleja, es que miente y no ha podido ser víctima. Esto es, aplicando la perspectiva de género y el criterio de pertinencia procesal, ese informe del detective privado no tendría que haber sido admitido. La cuestión de la admisión con perspectiva de género también tiene otra cara. Muchas veces no se proponen pruebas que podrían ser pertinentes por falta de perspectiva de género. Y aquí el problema nos lo encontramos sobre todo en el proceso penal
Y el origen de ese problema está en las investigaciones, en la fase de instrucción, porque los órganos encargados de la investigación no recaban indicios, fuentes que podrían ser importantes para la resolución de la causa. Entonces, cuando llega la fase de juicio oral, claro, si no tenemos esos indicios, esas fuentes, lógicamente no las podemos proponer. Estoy pensando en el caso de España, pues hubo un supuesto que llegó al Tribunal Constitucional, la sentencia 87/2020. Una mujer denuncia a su pareja por violencia de género. Tenemos la declaración de esta mujer, estábamos todavía en fase de instrucción. Tenemos unos mensajes de WhatsApp que no fueron impugnados, donde él se define a sí mismo como maltratador. Tenemos la declaración de él y en España las víctimas se pueden personar, pueden ejercitar la acción penal. Ella acude con su abogado le pide a la jueza de instrucción que practique determinadas diligencias, la jueza se niega, la jueza tampoco practica por iniciativa propia las que la ley de enjuiciamiento criminal le permitiría y la conclusión es que archiva la causa. En lo que respecta a valoración, bueno, yo creo que es el campo más trabajado en el asunto de prueba y perspectiva de género, al menos hasta el momento, y la valoración con perspectiva de género supone dejar de lado los sesgos, los prejuicios y los estereotipos. Cuando sus señorías valoran la prueba, emplean lo que se llaman las máximas de experiencia. Pero, como explica el profesor Tarufo, hay algunas máximas de experiencia que se denominan como tales, pero en realidad él las llama máximas radicalmente espurias. Lo que esconden son prejuicios y estereotipos. Un caso en el Perú, creo recordar, si no me falla la memoria, del año 2020, de una agresión sexual, donde la chica llevaba ropa interior de encaje rojo. Entonces el tribunal dice que es una máxima de experiencia que cuando una mujer porta ropa interior de encaje rojo es que estaba predispuesta a mantener relaciones sexuales. Eso, desde un punto de vista técnico, no es una máxima de experiencia. Creo que es el caso ejemplo que siempre no, bueno, que al menos nos comentan en las clases y lo Hmm. tengo así bien presente porque yo cuando lo escuché dije que, o sea, no tiene sentido, ¿no? Pero sí es un razonamiento que muchos jueces aplican, ¿no? Lo hacen pasar como una máxima de la experiencia, pero en realidad está completamente sesgado. Para a lo mejor quienes muestran más escepticismo, no estamos hablando de cosas de hace un siglo, ni siquiera de hace 50 años. Estamos hablando de cosas que están aconteciendo a día de hoy, que son contemporáneas a nuestra realidad. La verdad sí sorprende un montón y creo que, como usted dice, creo que hay que enfatizar un montón en qué fecha se está dando eso, porque tal vez, como usted dice, uno piensa, ah, no, esto será hace mucho, ¿no? Por cómo se pensaba antes. Y Mm. bueno, creo que por eso es muy importante tener esta perspectiva también para, especialmente en los casos de violencia de género. Mira, en relación a lo que comentas y también por poner una nota positiva, Valeria, yo creo que aunque queda mucho por hacer, ¿no? Ujú, Y por eso tenemos que seguir y es importante hablar de estos temas, de la perspectiva de género, pero también yo creo que de otras perspectivas de vulnerabilidad, ¿no? Porque también claro. operan interseccionalmente y algunas afectan a los varones, ¿no? La perspectiva racial, la perspectiva de clase social. Creo que todo lo que supone vulnerabilidad en el acceso y a la justicia es relevante hablar de ello. Pero yo sí que aprecio, ¿no? O al menos en los contextos en los que yo me muevo, una evolución, que las cosas, aunque sea poco a poco y no como nos gustaría, pero están mejorando. Sí, también como usted, creo que también hay que mirar para el desarrollo que ha habido, ¿no? Y como se dice, creo que es importante seguir hablando de ello, ¿no? Bueno, justamente para ya cerrar el episodio, le quería hacer esta pregunta de reflexión, tal vez. ¿Qué debería cambiar en nuestros sistemas procesales para garantizar una tutela judicial efectiva en casos reales de desigualdad estructural? Tendrían que cambiar varias cosas, porque yo creo que en este tema, en las vulnerabilidades, hay que operar desde varios planos. Primero, me parece fundamental, Valeria, la alfabetización jurídica. Esto es, que la ciudadanía conozca cuáles son sus derechos. Segundo, yo creo que mejorar el acceso a la justicia, entendido el acceso a la justicia en un sentido amplio, ¿no? No se trata solo de una cuestión económica, no se trata solo de establecer sistemas de asistencia jurídica gratuita, sino más estructural, rompiendo, bueno, entre otras cosas, acercando la justicia a aquellas poblaciones que están incluso físicamente más alejadas
Tercero, la formación de los operadores jurídicos. Yo creo que es relevante que jueces y juezas, pero todo el mundo, el Ministerio Público, los funcionarios encargados de la investigación, los abogados para la mejor defensa de los derechos de sus clientes, tuviesen formación en perspectivas de vulnerabilidad, de género o de otras que, como comentábamos, existen. Y luego, el cuarto y último punto, para mí es relevante que existan leyes procesales que con absoluto respeto al marco de derechos y garantías, pero dentro de ese marco de absoluto respeto a derechos y garantías, fundamentalmente la defensa y la presunción de inocencia, hay mucho campo para actuar. Y creo que también es conveniente que la legislación dé apoyo a esas iniciativas en los casos en que sea procedente. Seguro que hay muchas más facetas, pero yo creo que con esos cuatro campos tenemos mucho trabajo por delante y ya solo con eso las cosas mejorarían. Bueno, lo que me llevo de ahora su respuesta es que tenemos que atacar desde, bueno, atacar desde varios frentes, ¿no? No quisiera catastrofizar como que todo este escenario, ¿no? Creo que justamente esta pregunta nos también habilita como que ver que sí hay como una opción, sí hay como cosas que mejorar, pero que sí se pueden pero que es un cambio, bueno, que se necesitan de todo el sistema, ¿no? No solo de una parte o de las partes procesales o de solo los operadores jurídicos, ¿no? Totalmente de acuerdo, Valeria. Y me encanta esa nota positiva, ¿no? Como yo ponía antes, de queda mucho por trabajar, Mm. pero a veces cuando caemos en el desaliento, que es normal y a mí también me pasa, decir, oye, algo hemos avanzado, que hay que abordarlo no solo desde el punto de vista penal, sino también preventivo, preventivo a través de la educación, de las nuevas generaciones. Entonces, creo que es importante que el Estado en su conjunto, ¿no?, se vuelque en estas problemáticas. Por decirlo, no hay que esperar tal vez al enjuiciamiento nada más, ¿no? Y creo que por eso tal vez estas conversaciones ayudan un montón, ¿no? Bueno, al menos a mí ha ayudado a aprender sobre estos casos y cómo también los medios probatorios, la carga de la prueba, todo tiene implicancias, ¿no? Al final. Mm. Le quería agradecer muchísimo por su participación y como también estaba diciendo, creo que esto nos ayuda un montón desde una perspectiva de género, pero también creo que de una perspectiva integral, como también usted dice, incluyendo también a las poblaciones vulnerables, que como todos los temas de carga de prueba, la dispensa del deber de declarar, cómo en realidad todo esto tiene implicancias para justamente el acceso que las personas tenemos a una tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Que no solo esté en papel, por decirlo así, sino que de verdad tengamos este acceso, ¿no? No sé si tiene algunas palabras de despedida. Nada, por mi parte ha sido un gusto compartir esta charla contigo, Valeria. Espero haber aportado un pequeño granito de arena y que pueda ser de utilidad para las personas Ujú. que nos escuchan y bueno, ojalá muy pronto coincidamos de nuevo. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, también gracias a nuestros oyentes por escucharnos en este episodio de Pausa Legal. Si aún no saben en qué rama especializarse, nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, como en las redes sociales de Instagram y TikTok como @pausa legal. Si les interesa un poco más de la cultura jurídica, nos pueden encontrar también en Instagram, en TikTok, como @iusetveritas, @siembra y @ius360. Nos vemos hasta el próximo episodio.